Muy buenas tardes, muchas gracias. Señor congresista, en primer lugar quisiera relevar que en la actuación de la Defensoría del Pueblo nosotros tenemos presente, y así lo vamos a desarrollar también en las siguientes intervenciones y supervisiones que va a implementar la Defensoría del Pueblo, lo siguiente, que el accionar del Estado debe estar orientado a garantizar para lo que estamos debatiendo esta tarde, debe garantizar lo que establece el mandato constitucional en el artículo 65, donde se señala que el Estado tiene que defender el interés de los consumidores y de los ciudadanos. Y nosotros resaltamos la palabra defender porque eso implica que en verdad todas las acciones que realice el Estado estén orientadas a garantizar precisamente los derechos de la persona en el mercado, como lo ha señalado el doctor Elich. Y para eso la Constitución, y creo que siempre es bueno volver al mandato, señala un derecho central, que es un derecho fundamental también, que es el derecho a la información sobre las características de los bienes y servicios para que las personas puedan ejercer su derecho de elegir en condiciones plenas de una información que pueden utilizar para el ejercicio de su libertad. Y en ese marco también el mandato constitucional reafirma que el accionar del Estado en esta materia tiene que garantizar el derecho a la salud y la seguridad. Dicho esto, y además también recordando lo que el propio Tribunal Constitucional ha señalado sobre la interpretación de lo que señala nuestra Constitución, todo el accionar del Estado tiene como centro la protección de la persona en la actividad económica. ¿Y por qué nosotros insistimos con recordar lo que señala la Constitución? Porque, y de acuerdo a lo que se señala en la siguiente lámina, el enfoque no puede distraerse de lo central, que es proteger a las personas. Y a partir de las denuncias, de los reclamos que hemos escuchado en las últimas semanas, definitivamente lo que tenemos que hacer es concentrarnos en aquello que es lo central, que es proteger a las personas. No obstante, la complejidad del debate, la complejidad de los distintos ámbitos que están vinculados, tenemos que lograr garantizar, y creemos que lo urgente, así como lo señala la Constitución, es garantizar el derecho a la información adecuada, donde las personas puedan tener información veraz, suficiente, oportuna, de fácil acceso. Entonces, en ese marco, la Defensoría del Pueblo viene realizando un conjunto de acciones. En primer lugar, nosotros hemos realizado hace unos meses, en el marco de la gestión del actual defensor, él planteó precisamente estos temas como un aspecto central en el accionar de nuestra institución. Y una de las primeras medidas fue una supervisión que realizamos a las farmacias que están en las inmediaciones de centros hospitalarios, tanto del Ministerio de Salud como de Salud. Y allí, por ejemplo, nosotros hemos encontrado una serie de aspectos, quiero señalar solo uno, que la Defensoría del Pueblo quiere colocar como un aspecto central que se vincula precisamente al derecho a la información. Allí encontramos, a partir de la visita a 393 establecimientos, estas farmacias que fueron visitadas por la Defensoría del Pueblo, que el 89% de estas no contaban con información accesible para las personas respecto de el listado de precios de los productos. Por tanto, vemos como en un aspecto puntual que es el acceso a información sobre los precios y los productos que son expendidos en las farmacias, de estas 393 farmacias visitadas por la Defensoría del Pueblo, el 89% no tenía la información accesible, precisamente esta información que manda nuestra Constitución, información suficiente, oportuna y de fácil acceso, no se cumplía. Solamente este dato para resaltar lo importante que es que finalmente distintas instancias del Estado garanticemos que nuestras acciones puedan incidir en que precisamente la persona pueda recibir esa información a partir de los
casos que hemos visto en estas últimas semanas, también debemos ser conscientes que el tema de la información atraviesa otros aspectos vinculados a los derechos de las personas en el mercado y por tanto hay que garantizar su cumplimiento. Una segunda medida que también aborda esta temática es que la Defensoría del Pueblo presentó el proyecto de ley que sanciona el acaparamiento y la especulación de bienes o servicios en zonas de emergencia por desastre, que ese proyecto ya se convirtió en una autógrafa y nosotros consideramos muy importante que el Congreso de la República pueda aprobarlo por insistencia. Y finalmente quisiera plantearles también cuáles son las medidas que actualmente la Defensoría está preparando, un conjunto de supervisiones que se van a llevar a cabo en las siguientes semanas. En primer lugar, a raíz de las distintas quejas que hemos recibido de las personas, de asociaciones de consumidores y desde luego porque es álgida la preocupación de la población. En primer lugar, nosotros estamos diseñando una supervisión al Sistema Nacional de Protección del Consumidor. Y aquí, por ejemplo, anoto con interés la información que nos brindó la representante de INACAL, cuando menciona, por ejemplo, que existen 50 normas técnicas peruanas vinculadas a la alimentación, pero que de estas 4 son obligatorias porque solo 4 se han introducido a reglamentos. Entonces allí, por ejemplo, ya es un primer tema que la Defensoría del Pueblo toma nota para estos aspectos porque nos parece que es preocupante que de un esfuerzo tan importante que se haya llevado a cabo por los comités para elaborar estas normas técnicas peruanas, de 50, solamente 4 sean obligatorias. Entonces creo que precisamente esos son los aspectos que la Defensoría del Pueblo va a ir anotando para promover a través de su rol de supervisor que, por ejemplo, las normas técnicas peruanas, si existen, se utilicen, se implementen por el Estado y precisamente sirvan para lo que se ha señalado que es la fiscalización. Ya voy terminando. Y un segundo aspecto es que en el marco de este debate y además de la necesidad de que el Estado garantice servicios y acciones a favor de la promoción de la alimentación saludable, la Defensoría del Pueblo también está desarrollando aquí un programa de trabajo en esta línea. Y quiero cerrar nuevamente refiriéndome al derecho a la información, pero también recoger la importancia del derecho a la participación, porque a lo largo también de estas semanas se ha relevado la importancia de dar opiniones, de que finalmente, aunque sea complejo el tema, todo lo que se denomina como técnico debe ser algo comprensible por las personas. Bajo la palabra técnico no se puede evitar, no se puede eludir a la obligación de que el Estado, las empresas tienen que garantizar que las personas comprendan, sepan qué están consumiendo y que, como ya se ha señalado, puedan elegir con libertad. Estas acciones, señor congresista, se están realizando por la Defensoría del Pueblo también en un nuevo marco en el cual la Defensoría del Pueblo está tomando como referente un documento muy importante que ha aprobado el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que son los principios de empresas y derechos humanos. Estos principios son unos referentes para que las empresas puedan enmarcarse en un marco de respeto a los derechos humanos y nosotros nos encontramos ahora en un proceso también de coordinación con instancias del Sistema de Naciones Unidas, como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Y estas supervisiones que se van a llevar a cabo en adelante también van a tener esa visión, es decir, plantearle al Estado los deberes de protección de los derechos, pero también promover que las empresas sean respetuosas de los derechos de las personas. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Disculpen, solo omití señalar algo, efectivamente. Tenemos 50 normas técnicas solo en leche y lácteos. En alimentos son 900 normas técnicas. Muchas gracias. Aprovecho para saludar y también darle el uso de la palabra a la doctora Flora Luna Gálvez, representante de ASPEC. Para su intervención, por favor. González, Flora Luna González. Bueno, le agradezco el permitir que la sociedad civil esté representada en esta mesa
y en primer lugar felicitarlos, porque en Perú se necesita muchísimo apoyar a los usuarios y consumidores con normas y reglamentos. Yo quisiera comentar acá cuántas cosas nos faltan, porque es importante empezar a trabajar en ello. El 2005, la que habla, miró los periódicos y vio que felicitaban a unos médicos por haber hecho un experimento en niños. Una empresa norteamericana, Ventria Bioscience, introdujo genes de arroz transgénico en Carolina del Norte y quiso probarlo en monos y la FDA lo prohibió en 3 oportunidades. Lamentablemente, la ministra de Salud de esa época, la doctora Pilar Macetti, hizo que ingrese el producto saltándose a la garrocha Digemit, y los niños peruanos fueron utilizados como cobayos. Valían menos que los monos en Estados Unidos. Todo el escándalo que se armó, parecido al actual, hizo que la ministra hiciera el primer reglamento de ensayos clínicos. Pero empresas irresponsables presionaron mucho al siguiente ministro de Salud. Se modificaron 33 artículos. Hicieron un reglamento otra vez sumamente permisivo para las personas que participan en ensayos clínicos. El ministro anterior, Aníbal Velázquez, a tanta presión de los médicos, de las sociedades científicas, del colegio médico, dijo, ojo, esta norma en un mes se va a modificar. Señores congresistas, hasta la fecha no hay norma. No tenemos ni la anterior ni la nueva, y peor, ahora se hace cualquier tipo de experimentos con adultos y con niños. El 2010 se aprobó el Código de Protección del Consumidor, y el artículo 37 decía, ojo, vamos a tener el etiquetado, el reglamento para el etiquetado de transgénicos. Señores, han pasado 7 años y sí hay un lobby muy poderoso porque está secuestrado ese reglamento, que se trabajó en Indecopi, yo participé. Pero hasta ahora no tenemos reglamento y vemos que muchos de estos productos procesados que tienen maltodextrina de maíz, lecitina de soya, leche de soya, que son productos que en el mundo se utilizan más como alimento animal y son muy baratos, pero en alimentos procesados también se incluyen. Y entonces estoy muy preocupada de ese tema porque ¿qué quiere el consumidor? Tener el derecho a la información, a la libre elección y a su salud. Y vemos que en el Perú eso no se respeta. El 2013 se aprobó la Ley de la Alimentación Saludable. ¿Y qué vemos? Que el 2015 ya el Ministerio de Salud, como ente rector, elaboró sus parámetros técnicos. Y sin embargo vemos que ahora hay unos parámetros técnicos que no concuerdan lo que aprobó el Ministerio de Salud. ¿En base a qué? Primero fueron referencias, pero ahora la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana ya tienen parámetros técnicos en base a suficiente evidencia científica que existe en el mundo del daño del exceso de azúcar, de sodio, grasa saturada y grasas trans. Es por eso que existen esos parámetros y eso que pretende disminuir la gran pandemia mundial que existe, no solo en Perú, sino en el mundo, de sobrepeso y obesidad, que está ligado con las enfermedades crónicas no transmisibles, que son ¿cuáles? La diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, neurológicas también, hemiplegias, etcétera, diferentes tipos de cáncer. Como médico, como pediatra que soy y como miembro que he estado en varios comités técnicos del Colegio Médico, Perú tiene el presupuesto más bajo de la región. Y las personas que enferman, ¿cómo se curan? El 43% con gasto de bolsillo. Y entonces es muy importante que veamos qué normas vamos a aprobar y cómo vamos a proteger a la población, que ahora realmente está desprotegida. Yo lamento que ahora, ¿quién se encarga de velar por los pacientes? ¿Minsa?
o su salud, o la Defensoría, o los colegios profesionales, realmente estamos desamparados porque un paciente tiene o su seguro privado o el SIS y vemos que son abusivos con el trato en el manejo con los pacientes. Y ahí también hay un enorme tema que tenemos que solucionar. Hablando específicamente del reglamento que queremos que ya se apruebe, como ASPEC vemos que la alimentación saludable dice textualmente que se deben respetar los parámetros de OPS y OMS. Lo propuesto en el reglamento son un invento que no tiene ningún fundamento ni base científica. El duplicar o triplicar los parámetros de OPS constituye un engaño al consumidor, pues lo inducirá a consumir más de estos productos peligrosos que hemos conversado. Es más, ¿cómo es posible que estos productos hayan pasado a los programas de apoyo alimentario? Porque de repente yo como eso una vez al mes y no me impacta, pero darle a los niños todos los días, casi de la semana y casi por 11 años, esto es bien preocupante. Y yo acá, como médico, estoy preocupada. ¿Y las galletas de cereales tienen quinoa? Sí tienen quinoa. ¿Y esa quinoa es la que se sembró en la costa, que no era el lugar habitual de la quinoa y se llenó de plaguicidas y la devolvieron? Yo quiero que averigüe acá el señor congresista que tiene que ver con la defensa de los consumidores, si eso se quemó, se desapareció o eso se está utilizando o se está vendiendo en el mercado, porque ya sería un crimen atroz que además de esto, esta leche que no es leche, a los niños le den una galleta con un cereal altamente contaminado. Y para terminar, el 15 de marzo me invitó Indecopi para el Día Mundial del Consumidor. Y ahí yo hice un reclamo de que teníamos límites máximos de residuos, ¿no es cierto? Se supone que cada vez que un exportador lleva su producto a un país de alta vigilancia, tienen que ver si le ponen plaguicidas, si quedan residuos, si estos son tóxicos, si hay productos veterinarios, hay hormonas o antibióticos. Entonces yo decía, ¿por qué si lo hacen muy bien para el extranjero, por qué no nos muestran a los consumidores peruanos? Felizmente estuvo el presidente de esta comisión, tomó nota, hizo la carta, le escribió al ingeniero Barrenechea y felizmente mandaron a ASPEC la información. Hay un plan de monitoreo del 2011 al 2015. 2016 no tenemos información. Pero ¿qué vemos? Que solamente evalúan 3 metales, plomo, arsénico, cadmio. Y uno se pregunta, ¿y el mercurio? Acá hay un montón de mineras que extraen oro con mercurio y con cianuro, pero eso ni siquiera se examina. Hay una serie de plaguicidas, herbicidas, pero no incluyen un producto que es muy cuestionado, que es el glifosato. A nivel mundial se está criticando mucho ese producto. Acá no lo examinamos, pero ni en el agua potable ni en estos límites máximos de residuos. Y nos dice el ingeniero, ojo, yo evalúo el impacto al ambiente y al agro, pero hemos trabajado una norma con el Ministerio de Salud para que los límites máximos de residuos se vea el impacto a la salud. Esto se realizó el año pasado, ya está. Ahora esa norma no ha sido firmada, entonces no tenemos evaluación del impacto a la salud que estas cosas dan. Ahora, cada año hay más contaminación de los productos vegetales, más contaminación de los productos animales. Y yo digo, ¿la autoridad va a ver eso año tras año y no corregir? Ese es un tema que también acá en esta comisión tenemos que evaluar. ¿Qué cosa está pasando con esos límites máximos? Me los pasó el señor Juan Carlos González, o sea que él los tiene, por favor, convérsenlo en la comisión, que hay una contaminación enorme y algo tenemos que hacer. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Luna González. Vamos a hacer uso de la palabra a los congresistas que desean formular sus preguntas. Congresista Miguel Ángel Elías. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a los distinguidos invitados. Tengo que hacer una pregunta a INACAL, ya lo respondió porque iba a ser ¿cuántas normas técnicas existen para el sector lácteo? No, que es importante, nos ha dicho que hay más de 50 normas, pero ¿cuántas de ellas se aplican? Y si no las aplican, ¿qué acciones han tomado ustedes? Para la elaboración de la norma técnica para lácteos, ¿cuántas empresas participaron y qué recomendaciones hicieron? La siguiente pregunta, para procesar alimentos, ¿cuántas normas son obligatorias y cuántas normas no lo son? Tengo una pregunta para el doctor Daly. ¿Qué hizo la Sociedad de Industrias sobre la publicidad y promoción de alimentos para niños con yogur, chocolates, etcétera? Sobre todo la leche pura vida, que fueron publicidad engañosa, que han traído como consecuencia productos de frutas y leches que no son, ¿no? Y son saborizantes solamente. ¿El etiquetado semáforo es inapropiado para la realidad peruana? Usted dijo también que la autorregulación lo hacen las propias empresas. Significa de que la empresa es juez y parte en este asunto. Para la Defensoría del Pueblo, ¿ha promovido o iniciado alguna acción legal contra el Grupo Gloria en los últimos acontecimientos acaecidos? Por haber afectado obviamente la salud de la promoción y comercializar un producto que dijo que era leche, pero no era leche, incluyendo en esto la promoción engañosa. Y este es un tema no de calidad. Este es, no solamente es la etiqueta, sino ver la calidad de producto que están consumiendo también nuestros niños en el Perú. Lo que nos ha dicho la doctora Luna, de verdad que es preocupante. Teníamos conocimientos que sí existen en los cereales, al maíz transgénico, pero no sabía lo que usted está comentando ahora también sobre los productos como la quinoa, la kiwicha, que efectivamente la quinoa se sembró aquí en la costa. Yo soy de Ica y muchos paisanos míos cambiaron el sembrío de maíz amarillo por la quinoa. Y fracasaron muchísimos y lloraron lágrimas de sangre por esto, porque se endeudaron y el Estado no hizo nada para socorrerlos. Pero si usted nos dice de que esa misma quinoa, que me consta, le han echado más químicos que a nada, porque las plagas que llegaron ahí era algo que nunca antes se había visto en ese sector, que se esté procesando y repartiendo a nuestros niños, de verdad que esto es muy peligroso. Particularmente la Comisión de Defensa del Consumidor, vamos a pedir ese informe, ¿no? Porque debieron incinerarlo, obviamente. Esas son las preguntas que tengo que formular, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Elías. Aprovecho también para hacer mis preguntas. La doctora Barrios nos precisaba que existen 900 reglamentos técnicos, ¿no? Normas técnicas, muy bien. Existen 900 normas técnicas, pero también nos ha señalado que de las normas técnicas que existen, solo 4 son obligatorias en este momento. Según lo que vemos aquí, los lineamientos y procedimientos de muestreo referidos a pescados, el de harinas de pescado, el de grasas de origen vegetal animal y en el caso del trigo, ¿no? Si tenemos 900 normas técnicas,
¿cuántas de estas están adecuadamente reglamentadas? Y aquí voy a enganchar eso también con lo que le quiero expresar un poco al señor Daly, es ¿por qué las normas técnicas y sus reglamentos específicamente, por qué tenemos baja aplicación de su utilización en la industria nacional? Porque sí sería bueno tener una suerte de diagnóstico, porque eso podría suponer mejorar los estándares de producción y de comercialización de productos, de la calidad de productos que consumen nuestra ciudadanía, el pueblo peruano en general, y saber específicamente qué es lo que se necesitaría para poder incidir en la mejora de esos estándares. La señora Luna González precisaba razonablemente que hay una suerte de estándares que se utiliza para la exportación de alimentos, es decir, para lo que van a consumir ciudadanos en otros países, pero pareciera que en el caso de los peruanos estamos como todo el sistema, hemos asumido que en los peruanos tenemos derecho a comer productos de menor calidad a los que se puedan exportar. Es decir, establecemos una suerte de estándar para la producción, para el extranjero, pero no para el mercado local. Entonces, nos parece particularmente importante para el trabajo que queremos realizar en este grupo, poder hacer un diagnóstico sobre las normativas técnicas y cuántas de estas son utilizadas por la industria nacional y por qué no pueden ser mejor difundidas o utilizadas o aplicadas en la producción de alimentos y bebidas procesadas. Quiero precisar lo siguiente en este punto. Aquí la pregunta que nosotros nos circunscribe es si es que el sistema legal e institucional garantiza la calidad de la protección de alimentos y bebidas. Es decir, lo que tenemos en este momento en términos de funciones e instituciones están funcionando adecuadamente, están sirviendo para garantizar, no promover, incentivar, ¿no?, sino para garantizar la calidad de productos y alimentos de consumo masivo. En esa misma línea y también para agregar a lo anteriormente dicho en relación a la Sociedad Nacional de Industrias, señor Daly, tiene que ver efectivamente sobre las normas de publicidad y comercialización para saber si es que estas están sirviendo para tomar unas adecuadas decisiones de consumo por los consumidores nacionales. Lo hemos escuchado, señor Daly, referir esta crítica a los reglamentos que se puedan estar haciendo en materia de publicidad, pero también en línea con lo que veníamos diciendo, está claro que como Congreso, como Defensoría del Pueblo y como instituciones del Estado y también de la sociedad civil, estamos en la obligación de tratar de mejorar lo que permanentemente hay. Y además utilizo este comentario para hacer una precisión que creo que también es importante después de haber escuchado tantas críticas de nuestra parte contra algunas empresas nacionales, específicamente el Grupo Gloria. Creo que tampoco se trata de llegar al punto en el que tengamos que satanizar la industria nacional. Yo creo que cualquier actitud patriota, nacional, ciudadana y parlamentaria tiene que pasar por pensar cómo ayudamos para tener una población que consume productos de calidad, pero a su vez también para tener una industria nacional fuerte, responsable y que brinda productos de calidad a sus ciudadanos. Creo que eso es importante precisarlo porque en los últimos días la verdad es que le hemos dado con palo a la industria nacional y eso de ahí, así como cuando se utiliza el ejemplo de un político para estigmatizar a toda la clase política, tampoco es correcto que a partir de una experiencia negativa, una mala experiencia de una empresa, se satanice y se generalice a toda la industria nacional. Eso es lo que menos queremos. El tercer aspecto de mis interrogantes van en línea con la Defensoría del Pueblo y con ASPEC. Antes dándole la bienvenida al congresista Johnny Lescano por su presencia. Y tiene que ver con el sistema propiamente de defensa de los derechos de los consumidores. Es decir, se creó la famosa Autoridad Nacional de Defensa de los Consumidores, se les hizo parte del Código del Consumidor, subsumiéndolo dentro de Indecopi. Tenemos a la Defensoría del Pueblo que también hace defensa de los derechos ciudadanos en materia de consumo. Tenemos al Parlamento que tiene la Comisión de Defensa del Consumidor. Tenemos a los organismos de la sociedad civil, pero parece un poco que a todos se nos escapa un poco las tortugas cuando se tratan de alimentos. Y lo digo por lo siguiente. Cuando se conoció el caso de la concertación de precios en materia de las medicinas, el tema salta en Chile y luego tomamos conocimiento en Perú. Cuando ocurrió el caso del papel higiénico, el caso salta en Chile, Colombia
y por rebote llega a Perú. Bueno, ni qué decir de los casos de corrupción que se fueron conocidos en Brasil, en Suiza, en Estados Unidos, y ya por rebote llegan al sistema, a nuestro sistema nacional, nuestro sistema judicial peruano. Pero en el caso de la leche lo mismo. En el caso de la leche se conoce a raíz de un pronunciamiento en Panamá que genera una alerta en nuestro sistema de defensa del consumidor nacional. Y eso nos plantea una crítica bien severa sobre cómo está funcionando nuestras instituciones en general y nuestras instituciones específicamente que tienen que ver con la defensa de los derechos de los consumidores y su capacidad para actuar oportuna y preventivamente. Aquí no se trata insisto, de satanizar a nadie, sino se trata de generar normas y hacer un informe que ayude a mejorar lo que tenemos actualmente. Hemos dicho, necesitamos información veraz, suficiente, oportuna y de fácil acceso, como lo han precisado, pero parece que eso en verdad no está funcionando y ahí nos gustaría conocer un poco la opinión de la Defensoría del Pueblo y de ASPEC en estos temas. Congresista Lescano, estamos en la estación de consulta, si usted quiere realizar sus preguntas. Muchas gracias, muy buenas tardes, colega Elías, a todos los distinguidos invitados. Nos hemos retrasado, hemos estado en una reunión con la presidenta del Congreso y una delegación de parlamentarios de Chile y el presidente de la Cámara de Diputados, intercambiando algunas ideas, por eso nuestro retraso. Sin embargo, yo quisiera llamar la atención al distinguido representante de la Sociedad Nacional de Industrias, a la presidenta INACAL, que nos acompañó en una sesión en la Comisión de Defensa del Consumidor, al representante del Defensor del Pueblo y a ASPEC, que en estos casos, en primer lugar, hace una reflexión que en caso de los alimentos que debían o que deben consumir los peruanos, tenemos que tener una propuesta y una actividad preventiva. No podemos estar reaccionando ante las denuncias, porque ahora todos son generales. Viene la Asociación de Consumidores, viene INACAL, viene el Colegio de Profesionales de Nutrición y todos dicen que tiene que hacerse esto, fíjese, los alimentos no se están vendiendo en lo otro, y sin embargo durante casi 10 años todos estaban callados, incluida la Sociedad Nacional de Industrias, quien es que produce los alimentos, y son peruanos, empresarios peruanos que obviamente nosotros no tenemos ningún miramiento. Presidente, yo soy un parlamentario dedicado a la defensa del consumidor y se me ha acusado varias veces de ir en contra de las inversiones. No me interesa, yo estoy tranquilo con mi conciencia, lo que tratamos de hacer es defender al ciudadano. Y así nos tilden de contrarios a la industria, a la inversión, es un discurso que la gente no se las come. Y lo importante es defender a la gente. Y nosotros nos sentimos absolutamente tranquilos. Pero el principal argumento, presidente, es que todos reaccionan ante una denuncia y nadie toma la decisión, ni el Estado ni los privados toman la decisión de decir, bueno, nos estamos equivocando en esto y hay que corregirlo. Porque aquí, este es nuestro país, aquí ganamos nuestras ganancias los empresarios como es normal en cualquier empresario, aquí cumplimos con una conducta intachable los funcionarios públicos. Y no se da eso, eso es lamentable. La Defensoría del Pueblo también ha estado en esa línea. Obviamente su trabajo es importante, presidente, en la defensa de los derechos medioambientales, en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, pero en otros campos no se ha escuchado. Recién ahora se escucha un poco la voz de la Defensoría del Pueblo. La primera reflexión, presidente, es ¿por qué esa falta de patriotismo? Porque se trata de los alimentos de los peruanos. Y en el caso de los lácteos, alimentos de los niños. Y sin embargo le estamos sacando la vuelta a los mismos niños. No es cuestión menor, es algo que va en contra de la salud pública y en contra de la fe que ponen los peruanos en los alimentos que consumen de sus propios empresarios. Y que los empresarios les han estado sacando las vueltas. Y nosotros tenemos que decir las cosas claras, ¿no? Entonces, presidente, la primera reflexión es, y la primera pregunta es a nuestros distinguidos invitados, ¿por qué, conociendo lo que hemos conocido ahora, no dijeron nada, no previnieron, no corrigieron?
¿Cuál es la razón? Tanto de los funcionarios públicos como de la empresa privada. ¿Por qué le hacen ese daño al país? Porque uno tiene que ganar, pero ganar honradamente, no de la forma como se estaba haciendo. En segundo lugar, presidente, es la empresa privada y las instituciones las que hicieron este reglamento para hacer los alimentos. Todos estuvieron acá. Está el Grupo Gloria.